¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Java Enterprise Edition, y vamos a seguir viendo funcionalidades en el desarrollo de aplicaciones web. Y sin duda una siempre necesaria es la de la protección de la aplicación. Es un requerimiento muy común en cualquier aplicación web el restringir el acceso a determinadas páginas solo para ciertos usuarios, y para hacer esto en Java tenemos que crear un dominio de seguridad en el servidor desde el cual se va a utilizar la aplicación. Cuando hablamos de dominios de seguridad nos referimos esencialmente a colecciones de usuarios y grupos de seguridad. Cada dominio de seguridad permite al servidor de la aplicación obtener información de seguridad de algún tipo y almacenarla de modo permanente. Esta información de seguridad puede ser almacenada desde distintos dispositivos. Podemos hacerlo desde un archivo plano, a una base de datos relacional o a un repositorio. Pero configurar la aplicación para que obtenga la información segura de un almacenamiento persistente nos libera de mucho trabajo. Simplemente tenemos que definir la autentificación de nuestra aplicación para que use un dominio de seguridad. Cada usuario puede pertenecer a uno o a más grupos de seguridad. Las páginas seguras en una aplicación web van a ser solo accesibles para ciertos grupos de seguridad. Este procedimiento de configuración para los dominios de seguridad varía dependiendo del servidor que estemos utilizando. Nosotros desde luego vamos a ver cómo hacerlo con Glassfish. En concreto usaremos un dominio de seguridad que Glassfish ya tiene preconfigurado. Se llama File y nos permitirá también por primera vez acceder a la consola de administración del servidor Glassfish. Si estás usando otro servidor de aplicaciones, consulta su documentación para ver cómo configurar estos dominios de seguridad. Hay distintos modos para autentificar a los usuarios, pero el más común es la autentificación basada en formulario. Cuando usamos este tipo de autentificación tenemos que desarrollar una página HTML o JSP, que es la que usaremos para recoger las credenciales que nos indique el usuario. Las ventajas de este método, además de la habilidad para poder hacer las páginas de login tan elaboradas como queramos, usando HTML, CSS, JavaScript, etc. Pero además también de modo muy sencillo podemos encriptar la información configurando las páginas para que usen HTTP sobre SSL. Veamos entonces los pasos que vamos a tener que dar para poder implementar un sistema de autentificación basado en formulario. Y para ello vamos a empezar por analizar en detalle el diagrama del proceso. El proceso se inicia en el cliente desde el cual se va a llevar a cabo la solicitud de un recurso protegido.
solicitud que se hace al servidor. Cuando el servidor detecte que se trata de un recurso protegido, entonces redirecciona a la página de login, a la página, por ejemplo, de nombre login JSP. Ahí es donde se incluirá el formulario que tiene que cubrir el cliente. Una vez cubierto el formulario, es de nuevo enviado al servidor. Una vez que el formulario es enviado al servidor, será JSecurity Check, del que hablaremos más en detalle, el encargado de determinar si los datos que se han incluido son correctos o no. Así que tiene dos alternativas: que los datos sean correctos, y si es así, lo que hace es redireccionar al recurso que se había solicitado desde el principio. Si no es así, si al comprobar los datos enviados en el login da un error, entonces tendremos que devolverle al cliente una segunda página de error, indicándole que no está bien el login y muy probablemente mostrándole otra vez la posibilidad de que cubra el formulario. Así que este es el proceso completo que queremos llevar a cabo. Por tanto, los pasos que vamos a tener que seguir para poder implementar esta autentificación basada en formulario: en primer lugar, vamos a tener que crear una página de login. En segundo lugar, vamos a tener que crear una página de error que será mostrada cuando un usuario escriba credenciales incorrectas. Y la aplicación web va a tener que ser configurada en el servidor para que se use lo que se denomina un dominio de seguridad, que será el encargado de la autentificación. Entonces, el primer paso a seguir para implementar la autentificación basada en formulario es crear una página de login. Vamos a utilizar el proyecto que utilizamos en el anterior vídeo tutorial. Así que vamos a empezar a crear una nueva página JSP y vamos a llamarle login. Y vamos a modificar el código que nos crea por defecto. Por este que podemos ver aquí, y que es un ejemplo simple y esquemático de código para crear un login. Si entendemos esto, modificar el aspecto ya es cosa de HTML, CSS, JavaScript, jQuery, etc. En toda página de login que creemos para utilizar este sistema de autentificación basado en formulario, vamos a tener que incluir un formulario HTML al que como atributos hay que pasarle método post y como acción JSecurityCheck. Porque toda aplicación compatible con los desarrollos de servidor de Java Enterprise Edition cuenta ya con un servlet de seguridad implementado en la instalación. Este servlet es mapeado, es asignado a la URL j-security-check. Por tanto, al incluir la acción que aquí decíamos, su método doPost será ejecutado cuando el formulario sea enviado. Hablaremos más de esto. Pero además, cada página de login de autentificación basada en formulario tiene también que incluir dos campos adicionales. Un campo de texto al que tenemos que llamar JUsername y un campo de contraseña al que tenemos que llamar JPassword. El servlet de seguridad será el encargado de comprobar que estos valores coincidan con los que contenga el dominio de seguridad una vez que el cliente envíe el formulario cubierto. Y desde luego el formulario tiene que tener también un botón para que las credenciales escritas por el usuario puedan ser enviadas al servlet.
Segundo paso, decíamos que necesitamos también un modo de poder mostrar un error de autentificación si el usuario escribe que las credenciales incorrectas. Así que vamos a implementar esa página de error. Para ello, de nuevo volvemos a nuestro proyecto y dentro de web, nuevo JSP, y vamos a llamarle, por ejemplo, login error. Y aquí vemos el ejemplo de código para este login de esta página de error de login. Si un usuario escribe credenciales incorrectas al intentar hacer login en nuestra aplicación, pues automáticamente será redirigido a esta página. En esta implementación particular, de nuevo muy sencilla, de la página de login de error, elegimos, como podemos ver aquí, que se muestre un mensaje y después permitimos al usuario que intente hacer login de nuevo. Así que en esta parte vuelve a ser exactamente lo mismo que teníamos en la página de login. Nada que explicar. Conocemos ya el flujo de nuestra aplicación, que lo vamos a repetir. La pregunta ahora es cómo le indicamos a la aplicación que haga esto, ya que de momento solo hemos creado dos páginas JSP sin más. Pues para ello tenemos que configurar el Deployment Descriptor, el descriptor de implementación llamado WebXML. Es cierto que la especificación Servlet 3.0 introduce varias anotaciones que minimizan las necesidades de un descriptor de implementación WebXML, pero sigue siendo necesario para dar seguridad a las aplicaciones web, que es lo que estamos haciendo ahora. Veamos entonces cómo añadir un Deployment Descriptor WebXML a nuestra aplicación. Vamos de nuevo a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el proyecto. Seleccionamos nuevo, seleccionamos otro, seleccionamos en categorías web y buscamos en tipos de archivos estándar Deployment Descriptor WebXML. Pulsamos sobre siguiente y pulsamos sobre terminar, dejando todos los valores por defecto. Con esto NetBeans ya nos crea nuestro Deployment Descriptor WebXML. Y además, como prácticamente también siempre, ya nos lo abre en el editor visual. De los botones que aquí aparecen en este archivo WebXML, tenemos que pulsar en Security. Y es aquí ahora donde vamos a poder incluir la información de seguridad para nuestra aplicación. Empezamos por pulsar en la sección de Login Configuration y tenemos que empezar por indicar el tipo de autentificación que vamos a usar. Ya dijimos que estamos usando la autentificación basada en formulario y como vemos aquí tenemos que indicarle la página para el login del formulario de login y la página para el error. Así que aquí tenemos que indicar el nombre del primero de los archivos que creamos, login JSP. Aquí el segundo, login error JSP. Y ya dijimos antes que en el nombre del dominio que íbamos a utilizar el nombre de dominio de seguridad que ya incluye Glassfish configurado, que es file. Así que aquí escribimos file, con lo cual la configuración del login ya la tenemos. Seguimos con security roles. Podemos añadir nuevos roles de seguridad pulsando en el botón agregar. Vamos a crear dos. Vamos a crear uno al que llamamos admin y podemos poner aquí rol para administradores
y vamos a incluir otro al que llamamos usuario, y eso pues rol para usuarios. Ya vemos que nos aparecen aquí en el role name los que vayamos creando. Pues ahora tenemos que especificar qué roles tienen acceso a qué páginas, y podemos hacer esto pulsando en Add Security Constraint, este botón que aquí vemos. Si estuviéramos creando un sistema de seguridad para una aplicación operativa en el cual podíamos utilizar distintas restricciones para partes de nuestra página, desde luego aquí en el display name mejor cambiar el nombre por defecto, que aparece como constraint 1. De momento lo dejamos. A continuación tenemos que indicar las páginas que pertenecen a esta restricción de seguridad. Para ello tenemos que pulsar aquí debajo de Web Resource Collection, donde pone agregar. Aquí se nos abre y tenemos que empezar por indicar un nombre para el recurso. Vamos a llamarle, por ejemplo, páginas administrativas. Podemos indicar una descripción si queremos también, pero lo que interesa sobre todo aquí ahora es el patrón para la ruta que nos va a llevar a esas páginas que queremos incluir dentro de esta restricción de seguridad. Una práctica común es agrupar todas esas páginas dentro de un subdirectorio que tiene que estar a su vez dentro del directorio de páginas web. Es una práctica que nos permite incluso poder añadir más páginas en el futuro, así que es siempre una buena idea. Así que escribimos así, admin, y ahora un asterisco, con lo cual vamos a incluir en esta restricción de seguridad todas las páginas que se encuentren dentro de una subcarpeta llamada admin. Con esto ya tenemos determinado las páginas a las que se le va a aplicar esta restricción de seguridad. Pulsamos en aceptar. Aquí lo vemos. Y ahora, para hacer que solo los usuarios autorizados puedan ver estas páginas protegidas, tenemos que pulsar, marcar esta caja de chequeo, Enable Authentication Constraint, y ahora tenemos que escribir aquí el nombre de los roles que están autorizados para ver la página. Pulsamos en Edit y de los distintos roles que tengamos definidos añadimos los que queramos, puede ser uno o más de uno, que puedan acceder a esta área de la aplicación. Pulsamos en aceptar y ya vemos cómo aquí aparece. Con esto tenemos configurado nuestro WebXML. Recuerda ir guardando de vez en cuando. Desde luego, para que esto funcione, ahora vamos a tener que crear dentro de nuestro proyecto una carpeta a la que llamaremos admin e incluir dentro de ella algún archivo. La carpeta tiene que estar dentro de web page. Así que pulsamos en nuevo. Contra la carpeta hay que andar un poco para buscarla, porque al no ver los antes, aquí está. Nueva carpeta, pulsamos en siguiente. Y le llamamos admin, sin más, como indicamos antes. Y aquí ya la tenemos creada ahora. Y ahora lo mismo, tenemos que crear un nuevo archivo dentro de la carpeta, que será, bueno, los archivos que quisiéramos, todos los que aquí creáramos estarían restringidos. Nosotros vamos simplemente a crear uno de ejemplo, de prueba, nada más. Así que con la carpeta seleccionada pulsamos en nuevo, JSP, y vamos a llamarle admin también y terminar. En fin, el contenido es lo de menos. Vamos a utilizar un contenido dummy simplemente para tener una página en la cual solo entremos si tenemos un determinado rol, que es de lo que se trata. Pues seguimos avanzando.
Esta configuración que hemos creado hasta aquí es parte de la especificación de Java Enterprise Edition y por lo tanto puede usarse independientemente del servidor de aplicación que estemos usando para implementar nuestra aplicación. A partir de aquí, dependiendo del servidor, puede que tengamos que realizar pasos adicionales distintos. Como ya dijimos al principio, en el curso cubriremos los pasos necesarios para implementar en Glassfish el servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition que se incluye con NetBeans. Si quieres usar otro servidor de aplicaciones distinto, pues consulta su documentación específica referente a temas de seguridad. Cuando implementamos nuestra aplicación en Glassfish vamos a tener que modificar el archivo Glassfish Web XML. Se trata de un descriptor de implementación, un deployment descriptor específico de Glassfish. De nuevo veamos cómo crearlo y configurarlo dentro de NetBeans. Pues para crear este deployment descriptor, haciéndolo de alguno de los modos en que se puede crear un nuevo archivo, archivo nuevo, y ahora aquí tenemos que buscar Glassfish y dentro de Glassfish ya tenemos aquí Glassfish Descriptor. Desde luego comprueba que lo estás creando dentro del proyecto con el que estás trabajando y pulsamos sobre siguiente. De nuevo dejamos los valores por defecto y pulsamos sobre terminar, con lo cual nos lo crea Glassfish Web XML y nos lo abre de nuevo en el editor visual. Y ya nos lo coloca también dentro de nuestro proyecto en la carpeta Configuration Files donde tiene que ir. Aquí en la barra de herramientas, en las pestañas que aparecen, pulsamos en Security y desde aquí ahora es donde vamos a poder modificar las asignaciones para los roles de seguridad de nuestra aplicación. NetBeans automáticamente detecta los nombres de rol de seguridad que se encuentren en el archivo webxml, que son los que aquí vemos admin y usuario que hemos creado antes. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar uno o más grupos a un rol en concreto, en este caso es al rol admin. Para poder añadir grupos tenemos que hacerlo pulsando sobre el botón, aquí lo vemos, de Add Group. Y aquí debemos describir el nombre del grupo que tiene que coincidir con el que esté utilizando el dominio de seguridad de nuestra aplicación. En este caso recuerda que es el dominio de seguridad que ya viene definido en Glassfish llamado file. Así que aquí tenemos que poner admin, que es el que utiliza. Y ya podemos pulsar en OK. Con esto tenemos configurado este sistema de seguridad en nuestra aplicación. Ahora, desde luego, para que funcione vamos a tener que crear algunos usuarios y grupos en el dominio de seguridad en nuestra aplicación para que se pueda utilizar, claro. Para hacerlo con el dominio preconfigurado file, que ya dijimos que es el que estábamos utilizando en Glassfish, tenemos que abrir la consola de administración de Glassfish que vamos a ver por primera vez. Para ello, para empezar, vamos dentro de prestaciones, tenemos que pulsar sobre servidores y aquí tenemos el servidor Glassfish. Pulsamos con el botón derecho sobre el servidor y pulsamos en ver la consola del administrador. Aquí tenemos la consola de administración de Glassfish que se abre en el navegador. Para que se abra, desde luego, el servidor tiene que estar ejecutándose. Si has abierto NetBeans recientemente y no has ejecutado ninguna aplicación,
pues puedes iniciarlo simplemente también pulsando sobre el servidor y ejecutar, o ejecutar cualquier aplicación como ya hicimos en otras ocasiones. Pero aquí tenemos ya la consola abierta. Pues ahora tenemos que acceder a dentro de los enlaces, dentro de configuraciones, en Default Configuration. Aquí tenemos seguridad, dentro de seguridad dominios, y dentro de dominios el que dijimos que estamos utilizando, que es File. Y aquí podemos añadir usuarios, que es lo que queremos hacer, pulsando sobre el botón Administrar usuarios, que aquí vemos. Ya tengo ahí creado uno de antes, pero vamos a pulsar sobre Nuevo. Aquí, como vemos, en el dominio es File, que es el que queremos. Vamos a darle una ID. Vamos a poner, por ejemplo, PP. En la lista de grupos tenemos que incluir una o varias. Recuerda que hacíamos antes, utilizamos AppAdmin, así que utilizamos esta. Son las que tienen que aparecer, esta lista de grupos, las que aparecen en el archivo SunWeb.xml, que es otro descriptor de implementación. Y le damos la contraseña que queramos. Y ya podemos pulsar sobre aceptar, con lo cual tenemos creado un usuario con los permisos para poder acceder a las páginas de administración. Pulsamos en aceptar y ya vemos cómo nos lo ha añadido aquí dentro del grupo AppAdmin. Ahora, antes de nada, ejecuta la aplicación para estar seguro de que se está ejecutando. Aunque cuando lo ejecutemos se nos va a abrir la página que tenemos del video tutorial anterior. Lo hacemos y se nos abre la página que tenemos como index.jsp, que habíamos creado con el anterior video tutorial, que no se encuentra dentro de la carpeta admin y por lo tanto no tiene ningún tipo de restricción, así que hasta aquí se puede seguir entrando sin ningún problema. La carpeta a la que hemos aplicado restricciones de seguridad es la carpeta admin, y dentro de ella hemos colocado un archivo llamado admin.jsp. Es aquí ahora, si pulsamos, donde nos pide que escribamos un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a poner el usuario que hemos creado hace un momento y la contraseña. Pulsamos login y observa cómo nos aparece esa página admin.jsp que creáramos. Si hubiéramos puesto un login incorrecto, nos habría mandado a la página login error JSP y nos permitiría de nuevo intentar hacer el login. Así que, aunque aquí de momento solamente veamos esta página con esta información, el proceso es el mismo que para crear una parte de administración dentro de una aplicación web. Vamos a terminar este video tutorial viendo los fragmentos JSP, porque en cualquier aplicación web típica la mayoría de las páginas comparten ciertas áreas comunes, como puede ser el menú de navegación, una cabecera, un pie, etcétera. Áreas que deben ser idénticas en todas las páginas, lo que hace que su mantenimiento pueda ser muy tedioso, ya que un cambio en alguno de estos elementos tendremos que hacerlo en cada una de las páginas que lo use. Pues para evitar esta situación, las aplicaciones Java Web nos permiten crear fragmentos JSP que pueden ser incluidos en el número que queramos de páginas. Así, de este modo, si tenemos que hacer un cambio, solo tendremos que hacerlo en ese fragmento JSP y ya se le aplicará a todas las páginas que lo utilicen. Hemos creado en este video tutorial un formulario de login que utilizamos tanto en el archivo login.jsp como en el archivo login error JSP. Si queremos cambiar el aspecto de este formulario de login, tendremos que hacerlo dos veces, una vez en cada una de las páginas, así que es un buen candidato para ser extraído como un fragmento JSP.
Veamos entonces cómo crear fragmentos JSP. Para crear un fragmento JSP en NetBeans simplemente tenemos que crear un nuevo archivo de tipo JSP. Le damos un nombre y marcamos donde pone Create as a JSP Segment. Observa cómo al marcar que se cree como un segmento JSP, aquí nos indica que en la ubicación deberíamos guardarlo dentro de web inf jspf en este directorio. La razón por la cual NetBeans nos sugiere que utilicemos este directorio es porque se trata de un directorio que no es directamente accesible a través de la web. Vamos a crear fragmentos de JSP, pero sin embargo son archivos de extensión JSP, por tanto si están en otra carpeta se podrían abrir directamente en el navegador. Al ser fragmentos normalmente no van a tener un buen aspecto y en muchas ocasiones no queremos que se pueda acceder directamente a ellos. Por eso, como aquí nos indica NetBeans, mejor guardarlo en este directorio. Así que aquí en carpeta pulsamos en examinar, pulsamos en web inf y de momento no está creada la carpeta. Vamos a poner JSPF de JSP Fragments y pulsamos sobre terminar. Aquí tenemos el formulario que vemos cómo aparece con extensión JSPF con el valor que tiene por defecto, y si vamos a proyectos se va como dentro de WebInf ya nos ha creado la carpeta JSPF con este nuevo archivo, este fragmento JSP dentro. Lo que queremos es que los archivos login JSP y login error JSP, que tienen un formulario exactamente igual, lo utilicen desde este fragmento JSP. Para ello lo que vamos a hacer es copiar el formulario completo de cualquiera de los dos archivos y es el contenido que incluimos dentro del fragmento. Y ahora lo que nos queda es en cada uno de los dos archivos sustituir el formulario por el include que llama a la utilización de ese fragmento. Es este código que vemos en esta línea. Que tenemos que incluir tanto en login JSP como en login error JSP. Aquí tenemos el formulario completo. Y lo sustituimos por el include. Lo que hace esta directiva include es insertar el contenido del fragmento JSP en nuestra página. El valor de su atributo file es la ruta relativa al archivo que queremos que se incluya. A partir de ahora, cuando cualquiera de estas dos páginas sea renderizada en el navegador, los contenidos del archivo include formulario login JSPF serán colocados en el sitio donde hemos colocado el include. Esto significa que llevando a cabo modificaciones en este fragmento se le aplican automáticamente a todas las páginas que lo utilizan. No es ni mucho menos algo que solo utilice Java EE, pero realmente es muy útil. Recuerda ir guardando de vez en cuando y ya estamos preparados para probar esta versión de nuestra aplicación. En este caso, si tienes la aplicación ya abierta en el navegador, aunque ya dijimos en varias ocasiones que ahora en NetBeans simplemente con recargar la página permite volver a verla, pero aquí como no hemos puesto otras directivas, si ya se ha logueado, el navegador puede que guarde los datos de ese login y por lo tanto nos permita entrar directamente en la página de admin sin tener que volver a hacer login. Así que vuelve a cargar la aplicación desde NetBeans. Aquí tenemos la aplicación que sigue teniendo el mismo aspecto que antes.
Si vamos a la parte de admin JSP, se nos abre la página con el formulario de login, pero ahora este formulario de login es insertado desde el fragmento JSP que acabamos de crear. Si ponemos unos datos que sean incorrectos, lo que sea, al hacer login, como vemos, se ha producido un error al hacer login, que es la otra página, la página de login error. El formulario que aquí nos aparece ahora para hacer login vuelve a ser exactamente el mismo que toma desde el fragmento. Si lo escribimos de modo correcto, entramos en la página de administración. Tenemos, por tanto, la aplicación funcionando con el uso del fragmento JSP para que aparezca el formulario en los dos archivos. Pues nada más por hoy. Terminamos aquí este quinto video tutorial del curso. A estas alturas ya tenemos que tener claro cómo desarrollar páginas JSP para que muestren tanto contenido estático como dinámico en un navegador web. También tenemos que saber cómo implementar el patrón de diseño modelo vista controlador usando Java Beans como modelo, JSP como vista y servlets como controladores. Y por último hemos aprendido también cómo implementar seguridad en nuestras aplicaciones web a través de la autentificación basada en formularios. Y hemos cubierto cómo podemos extraer trozos de código que se usan muy a menudo para reutilizar todas las veces que queramos mediante el uso de los fragmentos. Así que paso a paso vamos profundizando en el conocimiento de Java Enterprise Edition. Seguiremos con ello en el próximo vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.